En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro Pan de cada nuestro de día, danos cada hoy, día, danos nuestro hoy, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer no en nos dejes tentación, caer en líbranos del tentación, mal. líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre de Madre de Dios, por Dios, nosotros ruega por nosotros pecadores, pecadores, y en la hora de ahora nuestra y en muerte. nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Así Como como en en la un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos En confío, vos confío, oh dulce corazón de María, en la salvación del alma mía. Señor San José, ruega Ruega por por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a compartir pantalla entonces para que vayan viendo en dónde vamos, ¿eh? Ok, estamos entonces dentro del curso básico de la Biblia, estamos con los libros sapienciales. Ya vimos Job, ya vimos Salmos, ya vimos Proverbios. Ahora vamos a entrar a el libro de Eclesiastés. Espero que hayan tenido la oportunidad de ver el libro de Proverbios porque es un libro muy, muy bonito, de muchas enseñanzas, y todos los libros sapienciales nos dejan realmente una instrucción muy espiritual, muy precisa para nuestra vida cotidiana. Entonces, empezamos con el libro del Eclesiastés. Tradicionalmente es atribuido, como los otros libros que hemos visto de sabiduría, al rey Salomón, quien es identificado en este libro de Eclesiastés como el predicador o Coelet al inicio del libro. En algunas, ¿cómo se llama? En algunas Biblias, sobre todo protestantes, se pueden encontrar con que el nombre de este libro es este, Coelet o Coelet, eh, que significa predicador, ¿verdad? Entonces, es el nombre que recibe este libro de Eclesiastés, pero es el mismo libro, ¿verdad? Entonces, el resumen que se nos da es que es parte de la literatura sapiencial y ofrece una reflexión filosófica profunda sobre el sentido de la vida. El autor, identificado como predicador, como decíamos, examina la futilidad de los logros humanos, el trabajo, la sabiduría y los placeres terrenales, concluyendo frecuentemente que todo es vanidad o fugaz. La repetición de experiencias, la inevitabilidad de la muerte y la incapacidad de controlar el futuro llevan al autor a cuestionar el valor de las cosas terrenales. Sin embargo, también resalta la importancia de temer a Dios y guardar sus mandamientos como el verdadero propósito de la vida, incluso en medio de la aparente futilidad. Eh, Aquí, este libro es sumamente importante. No sé si a ustedes les ha tocado conocer sobre la logoterapia. La logoterapia se trata de estudiar el sentido de la vida y tiene su origen en un libro que se llama En busca del sentido, que es de Víctor Frankl. Este autor es un judío, entonces pues todo es de acuerdo a su concepción religiosa para darle el sentido a la vida, pero ha trascendido más allá de su libro en esta materia que se llama, como decía, logoterapia. Más allá de lo que está escrito en ese libro, tenemos nosotros el libro del Eclesiastés, que es esta sabiduría pura que nos muestra realmente cuál es el sentido que tenemos que darle nosotros a nuestra vida, cuál es el rumbo, cuál es el camino, cuáles son las cosas que tenemos que elegir, poder darnos cuenta que por más grande que sea lo que tengamos aquí en este mundo, pues a final de cuentas es vanidad, es algo fugaz, es algo, como dice, fútil,
y tenemos nosotros que darle el lugar que le corresponde. Sabemos que todo lo que hay en el mundo son simplemente medios que nos ha dejado Dios para llegar a Él, para alcanzar nuestra salvación eterna. Entonces, no tenemos que ver esas cosas como el fin, sino como el medio, como los elementos, las herramientas que se nos presentan para poder alcanzar ese fin para el cual nosotros hemos sido creados. Entonces, para que puedan ustedes darse el tiempo de leer este libro y que puedan comprender de una forma un poco mejor para qué estamos en este mundo, qué es lo que Dios espera de nosotros y cuál es ese plan que tiene Dios para nuestra causa, ¿verdad? Entonces, para que podamos cuidar eso. Ok. Entonces, dentro de los personajes que tenemos aquí, pues tenemos a el predicador, Coelet, que es supuestamente, no tenemos la certeza, pero aparentemente es Salomón, quien reflexiona sobre la vida y el sentido de la existencia. ¿Para qué existimos? ¿Para qué estamos aquí? Dios, obviamente, el personaje principal, es el creador cuya soberanía es reconocida por el autor. Muestra el autor, probablemente Salomón, que realmente Dios es el autor de todo y es el principio y el fin de todas las cosas. La humanidad, pues las personas que viven sus vidas buscando significado y propósito, muchas veces buscando en las cosas falaces, mentirosas de esta vida, y pues que desgraciadamente pueden hacer que un alma se pierda. El aprendizaje que debemos sacar de este libro es que la vida sin Dios es vacía y transitoria, y la verdadera sabiduría y satisfacción provienen de temer a Dios, con un temor reverencial, como hemos dicho en otras ocasiones, no con un miedo servil, sino con un temor de amor a Dios nuestro Señor, a quien no queremos nosotros contristar y debemos seguir sus mandamientos a pesar de las incertidumbres y limitaciones de la existencia humana, ¿verdad? En todo momento, seguir lo que Dios nuestro Señor nos ha dejado. En el primer, es como vemos un libro corto de 12 capítulos nada más. En el primer capítulo se dice, todo es vanidad. La vida es cíclica y sin sentido, sin Dios. Quitamos a Dios de nuestra vida, de las cosas que hacemos, de todo lo que tenemos y pierde sentido. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué tenemos familia? ¿Para qué todas esas cosas si no tenemos a Dios? Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Entonces, aquí se nos explica con otras palabras cómo todo es vanidad cuando nos apartamos de Dios. La búsqueda del placer, el trabajo y la sabiduría es inútil sin Dios. Son cosas que debemos buscarlas como medios para poder llegar a Dios nuestro Señor. Entonces, si buscamos, por ejemplo, el placer, es algo muy justo, muy honesto de nuestra parte, que nosotros estemos buscando las cosas que nos causan placer. Pero el problema es que muchas veces, por desgracia, nos dejamos llevar por las cosas malsanas de este mundo, ¿verdad? Que nos presenta, porque no estamos vinculándolo con Dios nuestro Señor, ese placer. A nosotros nos puede causar placer el que los padres vean a sus hijos crecer, el que se llegue a alcanzar un logro como es el graduarse de la escuela, etcétera, el lograr un ascenso en el trabajo, pero si todas esas cosas no las vinculamos con Dios, no le agradecemos a Dios el que Él nos ha dado todas las facultades para poder llegar hasta ese punto, pues tristemente no tiene sentido. Por eso recalco algo que hemos dicho en otras ocasiones. Cuando nosotros estamos en pecado mortal, no podemos merecer más que la gracia de la conversión. Es decir, una gracia actual, una bendición que nos da Dios nuestro Señor para tener el arrepentimiento y para poder buscar el acercamiento a la confesión, para poder congraciarnos con Dios nuestro Señor.
Pero cuando estamos en estado de gracia, aún la obra más pequeña, más aparentemente insignificante, llega a tener un valor sobrenatural, porque lo que le da ese valor es la gracia de Dios nuestro Señor. Entonces, de nada nos sirve los placeres de este mundo, tener un buen trabajo, una buena posición, ser muy inteligentes, muy sabios, si se quiere, si no tenemos a Dios nuestro Señor. Y no debemos obsesionarnos por las cosas de este mundo. Hay una frase que dice que consumimos nuestra salud para buscar dinero y luego gastamos nuestro dinero para buscar salud, porque nos hemos enfermado por todas las presiones, por todo el estrés, buscando una posición, buscando un cargo, buscando dinero, y tristemente perdemos algo tan grande, tan bueno como es la salud, y después tenemos que estar ocupándonos de cuidar de nuestra salud, ¿verdad? Entonces, hay un tiempo para todo bajo el cielo. Dios nos da el tiempo suficiente para cada una de las cosas que tenemos que hacer si tenemos bien entendida la misión que tenemos en este mundo. ¿Para qué nos trajo Dios? Por eso insistimos y retomamos el hecho de decir, se trata de encontrarle el sentido a nuestra vida. La opresión, el valor de la amistad y la futilidad del trabajo. Todo eso dirigirlo hacia Dios nuestro Señor. Tenemos que ver cómo cuando nos dejamos llevar por esas cosas, pues nos causan insatisfacción. Una persona puede aspirar a un carro, otra persona aspira a tener un yate, otra persona aspira a tener un avión privado, porque son cosas materiales que no nos dan la satisfacción, que siempre vamos a estar buscando más cosas. Entonces, solamente cuando vinculamos todo eso a Dios, somos agradecidos y sabemos aprovechar esos bienes que Dios nuestro Señor nos brinda. Por eso tenemos que moderarnos en la forma de utilizar todos esos bienes. Dios nuestro Señor, eh, en toda su sabiduría, en toda su potencia, pues tiene una justicia para nosotros. Entonces, esa justicia que con la que Dios actúa, y lo vamos a ver más adelante, se tiene que cumplir perfectamente. Sí, porque sí, se tiene que cumplir de manera definitiva, aun y cuando nosotros no la veamos o no la apreciemos. Es muy común que nosotros cuestionemos lo que pasa en el mundo como si nosotros fuéramos muy inteligentes y quisiéramos decir, yo lo ordenaría de este modo el mundo. Y no, a final de cuentas, debemos nosotros estar conscientes de que Dios le da a cada quien lo que le corresponde, Dios sabe cómo va acomodando todas las cosas y nosotros, aun y cuando no lleguemos a comprender por qué suceden las cosas, tenemos que comprender esa sabiduría y todos esos atributos de Dios nuestro Señor para someternos a su voluntad. En el capítulo 9 dice, la muerte llega para todos, es mejor vivir con sabiduría. Eh, este capítulo 9 nos ayuda mucho para que nosotros podamos entender que llega un fin, que hay un límite para nuestra vida. Entonces, de nada nos sirve afanarnos, que al final de cuentas va a llegar el momento en que tenemos que rendir cuentas de los talentos, de las cualidades, de todos los bienes que Dios nuestro Señor nos ha brindado, sean bienes materiales o espirituales. De todo eso tenemos que rendirle cuentas a Dios nuestro Señor. Entonces, va a llegar ese momento en que tengamos que rendir cuentas y si nosotros, lo he dicho antes, si nosotros no tenemos esa inteligencia espiritual, si nosotros no somos inteligentes para escoger lo que es mejor para nuestra alma, pues tristemente nos quedamos sin lo más importante que es nuestra salvación. En el capítulo 10 se dan algunos proverbios, algunas citas que hablan acerca de la sabiduría para poder ver que la verdadera sabiduría está en seguir a Dios y que cuando no seguimos a Dios, pues todo lo que parecería humanamente sabiduría, pues no es más que únicamente necedad. En el capítulo 11 nos dice, sí, disfruta de la juventud, pero con responsabilidad. Por eso, si se fijan a lo largo de estos libros de la sabiduría,
vamos comentando cómo algunos capítulos se nos aplican muy bien para las personas adultas, otras para los hijos, otras para los adolescentes, para los adultos, para los jóvenes. Entonces, aquí se nos muestra cómo la juventud se tiene que vivir con responsabilidad, porque se le da rienda suelta en esta etapa, se descontrolan, no se llega a tener una buena formación y después sufren todas las consecuencias. Entonces, para que eso no pase, se tiene que disfrutar de la juventud, pero siempre con responsabilidad. Y termina el capítulo 12 y el libro de Eclesiastés diciéndonos, acuérdate de tu Creador antes de que lleguen los días difíciles. Somos muy ingratos, muy injustos con Dios nuestro Señor, que nos acordamos de Él cuando tenemos problemas, ¿verdad? Ahí sí, como yo les digo, prácticamente vemos a Dios como una estampita. Tengo problemas, saco la estampita del bolsillo y me pongo a pedirle, ay Diosito, ayúdame, ¿verdad? Que salga de esta. Pero ya se resuelve el problema y otra vez metemos al bolsillo la estampita y nos olvidamos de Dios nuestro Señor. Tenemos que acordarnos de Dios antes de que lleguen esos días difíciles. Y muchas veces hay días difíciles que no llegan porque nos hemos acordado de Él antes. Como hemos dicho en otras ocasiones, Dios llega a permitir que pasen esos males aparentes en ocasiones para que nosotros podamos acercarnos más a Él. Pero si ya estuviéramos cerca de Él, pues nos evitaríamos, estaríamos exentos de esos males aparentes. Insistimos y recalcamos males aparentes porque al final de cuentas Dios nuestro Señor sabe sacar grandes bienes de esos aparentes males. Son males de acuerdo a nuestra perspectiva humana, pero a los ojos de Dios es parte del plan que tiene para poder darnos los medios para que alcancemos nuestro perfeccionamiento en esta vida y después para que alcancemos el reino de los cielos. Entonces, todo eso nos encierra eh, la cronología del libro de Eclesiastés. Vamos a leer un párrafo del capítulo 7 que es donde vienen las sentencias sobre la sabiduría, para que vean ustedes la profundidad, lo bonito que son todos estos textos y que nos animemos para poder entrar a leerlos. Dice, capítulo 7 versículo 5. Más vale escuchar la reprensión de un sabio que la canción de los tontos. La risa del tonto es como el crepitar de zarzas que arden bajo la marmita. Esta es una cosa desconcertante. La corrupción pervierte incluso al sabio. Los regalos ahogan la conciencia. Fíjense cómo dice, más vale escuchar la reprensión de un sabio que la canción de los tontos. Al momento de escuchar una reprensión, puede uno sentirse mal por ello, ¿verdad? Se siente de alguna forma atacado. Pero si somos objetivos, si somos conscientes, si tenemos esa sabiduría espiritual, nos vamos a dar cuenta de que esa reprensión que nos está dando el sabio es algo que nos va a servir para corregir nuestros errores y caminar por el camino correcto. En cambio, escuchar la canción de los tontos puede divertirnos y se llegan a decir cosas malsonantes, palabras indecentes, etcétera. Y ya, qué a gusto estamos, qué contentos estamos, a risa y risa, pero es la risa de los tontos. Es algo que, por más alegría que me cause en ese momento, está ofendiéndose a Dios nuestro Señor. Y luego, lo que decíamos más abajo, esta es una cosa desconcertante. La corrupción pervierte incluso al sabio, ¿sí? Como decimos, dime con quién andas y te diré quién eres. Si yo me dejo llevar por las malas compañías, pues obviamente me voy a corromper de las costumbres, de los malos hábitos de esas malas compañías y pues me va a afectar a mí también. Yo también me voy a corromper con eso, ¿sí? Entonces dice, los regalos ahogan la conciencia. Cuando nosotros nos dejamos llevar por esos placeres malsanos de la vida, tristemente pues nos alejamos de Dios nuestro Señor. Terminar una obra, en el versículo 8 dice, terminar una obra vale más que comenzarla.
Lo que cuenta es la perseverancia y no la pretensión. Yo quisiera hacer esto, a mí me gustaría hacer esto y yo me contento con hablar de todas mis ilusiones, mis deseos, mis propósitos, mis planes y no los llevo a cabo. No cumplo con eso. Entonces, a final de cuentas, de nada sirve. Estoy presumiendo de algo que ni siquiera he hecho. Tengo yo que cuidar entonces de ser perseverante en mis planes, ni siquiera tener que platicarlos con nadie, sino que ya cuando se cristalicen esos planes, cuando se lleven a cabo, entonces sí, poder mostrar que ya tenemos un resultado del esfuerzo, de la perseverancia que hemos tenido y que ponemos esas cosas al servicio de Dios nuestro Señor y de nuestros semejantes. ¿Sí? Entonces, así nada más un poquito para que veamos porque prácticamente cada versículo nos da muchas, muchas enseñanzas. Entonces, para que podamos leer este libro, y como decimos, este libro es prácticamente un tratado de logoterapia. Es enseñarnos el sentido verdadero, real de nuestra vida. Entramos al libro que se llama El Cantar de los Cantares. Algunos Algunas Biblias ponen el nombre de cánticos, ¿sí? A final de cuentas son como poemas, ¿verdad? Que hay en una relación entre hombre y mujer, que en una aplicación espiritual podemos verlo como la relación entre Dios y el pueblo de Israel, el pueblo judío, entre nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia Católica, o entre nuestro Señor Jesucristo y nuestra alma. Así es como podemos dar la aplicación. Pero aún viéndolo desde un punto de vista humano, este libro puede ser de una gran enseñanza para las personas casadas, particularmente porque pareciera que habla de eso, ¿verdad? De un matrimonio. Entonces, por eso aquí la imagen nos muestra al que es el rey, que representa a Dios nuestro Señor, y la reina, la que se está casando con el rey, que en este caso pues representa nuestra alma o la Iglesia Católica, ¿verdad? Que tiene esa unión con nuestro Señor. Entonces, por eso la imagen que les puse aquí. Este libro es atribuido también al rey Salomón. Es una colección de poemas de amor que celebra la relación romántica y física entre un hombre y una mujer. De esa manera está expresado el libro. A menudo se interpreta de una forma alegórica, representando el amor entre Dios e Israel o entre Cristo y la Iglesia. Sin embargo, en su nivel más literal, como se manifiesta en el libro, exalta la belleza del amor conyugal, enfatizando el deseo, el afecto y la admiración mutua entre el amado y la amada. Es una obra poética que utiliza imágenes sensuales y naturales para expresar la intimidad y la alegría, perdón, la alegría del amor, al mismo tiempo que valora el compromiso y la pureza de la relación. Entonces, fíjense, nos toca muy a menudo ver desgraciadamente casos, sobre todo donde el hombre no quiere decirle palabras amorosas a su esposa, se le hace cursi, se le hace ridículo, se le hace vergonzoso. Y decimos, ¿por qué va a ser vergonzoso manifestarle el amor a la persona con la que debe compartir toda su vida? Pero tristemente se actúa de esa manera. Eh, en ocasiones, pues es cuestión de educación. Desde la misma infancia no se les enseñó a los hijos a decirles que se les quiere, no se les enseña a ellos a decirles que quieren a los hermanos, que quieren al papá, que quieren a la mamá. Y cuando están más grandes se les hace imposible. Yo les decía antes que decirle a un papá, platica con tu hijo, es prácticamente como decirle, aviéntate envuelto en la bandera de México desde lo alto del castillo de Chapultepec, ¿verdad? Haz un acto heroico, cuando tendría que ser lo más común, lo más natural. Por eso es un libro muy, muy recomendado para los matrimonios, para que puedan ver cómo en realidad se tiene que dar esa manifestación de amor en la pareja. No nada más del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer hacia el hombre, ¿verdad? Ambos deben de manifestarse ese amor, pero por lo regular a quien más se le dificulta es al hombre. Entonces, de los personajes que tenemos aquí, está el amado, que es Salomón, el rey, que es representado como el novio,
La amada, que es la Sulamita, una joven mujer enamorada del amado, representada como la novia. Salen las hijas de Jerusalén, que es un coro de mujeres que acompañan el romance, ofreciendo comentarios y consejos. Y también aparecen los hermanos de la amada, que la cuidan y tratan de protegerla. Entonces, ya de ahí vamos sacando el aprendizaje, que es el amor esponsal, la unión que se da entre Dios y el alma y entre Cristo y la Iglesia Católica. Un amor que busca, espera, sufre ausencia y goza presencia. Cómo decir te extraño, deseo verte, es lo más natural que se ve en este libro, tanto de el amado hacia la amada como de la amada hacia la amada. Dice, Dios se deja entender a través del amor, y el amor vivido con verdad es camino de comunión, plenitud y santidad. Entonces, es lo que nos refleja este libro del Cantar de los Cantares. Vemos, también es un libro pequeño, tiene nada más 8 capítulos. En el primer capítulo se exalta el amor entre el novio y la novia. En el segundo capítulo, la novia describe a su amado y lo invita a estar con ella. Ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, en el caso de pareja, sobre todo de noviazgo, donde los papás le dicen a la hija, ¿pero qué le viste a este tipo? Y se enoja la hija, está muy guapo, ¿verdad? Y dice uno, pues es que lo estás viendo con ojos de amor, ¿verdad? Realmente ese amor tiene que prodigarse en el matrimonio y tiene que ir creciendo con el paso del tiempo al grado de que más allá de los defectos humanos que se tengan, se vean las virtudes espirituales y que eso sea lo que se esté, eh, eh, ¿cómo se dice? Sembrando y cosechando con el paso del tiempo para que vayan de la mano en ese camino hacia Dios nuestro Señor. En el capítulo 3 dice, la novia sueña con su amado y lo encuentra. Hemos dicho en otras ocasiones cómo hay devociones que hablan de que se tiene que pedir a Dios nuestro Señor o incluso al ángel de la guarda que cuide a la persona con la cual se va a contraer matrimonio, para que puedan unirse, que puedan conocerse, que puedan amarse y que puedan llegar a un buen matrimonio. Entonces, es este sueño del que hablamos, el sueño de aquella persona a la que se ama y luego llegar a ese encuentro. En el capítulo 4 ahora es el novio el que elogia la belleza de la novia. No se le ven los defectos, se le ven las virtudes. La novia busca a su amado y expresa su deseo por él. El novio admira a la novia y su singularidad. Ella es la que yo quiero. Ella y no pienso en nadie más. El novio admira a la novia y su singularidad. El novio exalta la hermosura y el amor de la novia. Y en el último capítulo, el poder del amor y la importancia de la fidelidad. Este libro tendría que ser así de machetito, aprendérselo prácticamente de memoria para los matrimonios, para evitar caer en el problema de la infidelidad que causa tanto, tanto daño a los matrimonios y a las familias enteras. Desgraciadamente, aun y cuando se dé el perdón en una situación de infidelidad, la herida queda y poder resarcir, sanar esa herida, se vuelve sumamente difícil. Tendría que cambiar radicalmente la persona infiel para volcarse en amor hacia la persona inocente, para que pudiera volver a tener esa plena confianza en la persona que ha caído en la infidelidad, ¿verdad? Y muchas veces, desgraciadamente, ya cuando son perdonados, ya olvídate de eso que pasó y ya no pienses en eso, ya me perdonaste y ahora aguántate, ¿verdad? No, obviamente no es la forma en que se tiene que actuar. Por eso, lo correcto, lo ideal es no llegar al problema de la infidelidad, que realmente se cuide siempre de tener esa fidelidad. Pero eso se hace manifestando continuamente el amor hacia la pareja. Cuando hay esa manifestación de amor mutua, se presenta algún problema de una murmuración, es que vi a tu marido con... No tengo ningún problema. Yo sé que mi marido me quiere a mí, anda en buenos pasos,
se acerca a los sacramentos, entonces no tengo ninguna desconfianza. Pero es que lo vieron, no sé, ¿verdad? ¿Quién sabe qué andaría haciendo? Ya lo platicaré con él, pero yo tengo plena confianza en él. Así es como tendría que ser la relación en un matrimonio, porque hay esa seguridad de que se aman mutuamente, que no les interesa a nadie más, que les interesa únicamente su relación. Y ese es un verdadero tesoro dentro del matrimonio. Tener esa tranquilidad, tener esa confianza de sentirse amado o amada por el consorte. Entonces, para que lo veamos desde ese punto de vista, pero más allá todavía, para que lo veamos cómo se da ese esposorio místico entre Dios nuestro Señor con el alma, cuando el alma busca a Dios nuestro Señor y se encuentra con Él en la gracia santificante. Fíjense, eh, en la vida de Santa Teresa de Jesús, que es mi santa devoción principal, eh, hay un momento en que Santa Teresa de Jesús está en oración y nuestro Señor Jesucristo le pregunta, ¿quién eres tú? Y Santa Teresa le contesta, soy Teresa de Jesús. Y ella misma hace la pregunta, ¿y tú quién eres? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, yo soy Jesús de Teresa. Prácticamente le está diciendo, soy tuyo, ¿verdad? Así como tú eres mía, así yo soy tuyo también. Es una entrega mutua, una entrega espiritual de ser el uno para el otro. Las religiosas se dice que se casan con nuestro Señor. Entonces, ese esposorio, ese matrimonio místico, espiritual, se da de esa manera. Y nuestro Señor Jesucristo manifiesta esta entrega, en ese caso a Santa Teresa de Jesús. Hay otra santa, creo que es Santa Catalina de Siena, pero no se lo aseguro, eh, que ella en una ocasión escucha la voz de nuestro Señor que le dice que está contento con ella, que se ha agradado, que ella es una mujer virtuosa, que es una mujer muy sabia, etcétera, etcétera, y la llena de, podemos decir, de piropos, ¿verdad? De cosas bonitas. Entonces, un tanto perturbada, Santa Catalina, vamos a suponer, ella pregunta, ¿quién eres? Y le dice, soy Jesús. Y dice ella, no, no puedes ser tú. Sí, yo soy aquel a quien le estás rezando. Dice, ¿por qué no crees? Y le dice ella, porque lo que me estás diciendo me puede causar presunción y vanidad. No me puedes tú decir esas cosas. Y le dice nuestro Señor, a ver, intenta caer en presunción. Y ella hace el intento y no puede. Se mantiene en esa misma humildad. Se mantiene ella realmente indigna de recibir esos halagos, esos elogios de Dios nuestro Señor. Pero fíjense cómo Dios nuestro Señor se complace también en mostrar ese amor que tiene para con nosotros los seres humanos. Entonces, si Dios, siendo Dios, estando por encima de todo, siendo el dueño de todo, Él no siente vergüenza de manifestar su amor por nosotros. Si Dios nuestro Señor amó tanto al mundo que envió a su unigénito Hijo para morir por nosotros, y su unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, no pasó por una muerte cualquiera, sino por la muerte de cruz, es precisamente la manifestación de amor que tenemos de parte de Dios nuestro Señor. Entonces, con mayor razón, tiene que darse esa manifestación de amor entre el marido con la esposa, entre los padres para con los hijos para con los padres, entre hermanos, tiene que haber esa unión y manifestarse continuamente que se tiene ese amor, ¿verdad? Que no es nada más en teoría, ni nada más de decir como un padre de familia, si amo a mis hijos, tan es así que trabajo por ellos y les compro comida y les compro ropa. No, los hijos entienden eso como es su obligación. Clásico en este tiempo que dicen, ¿para qué nos tuvo? ¿Verdad? Esas son sus obligaciones. No lo ven como una manifestación de amor. Por eso estamos en el tiempo en que es sumamente necesario
que se manifieste ese amor y que todos en la familia sientan que son queridos por los demás miembros de la familia. Entonces, eso nos da la capacidad también para tener la oración y manifestarle a Dios nuestro amor. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Que a tu prójimo que lo ves, no puedes amarlo, pues ¿cómo vas a amar a Dios al que no lo ves? ¿Verdad? Entonces, allí es donde se va manifestando la verdadera caridad, cuando no le ponemos obstáculos a esas manifestaciones de amor. Entramos luego al libro de la sabiduría. Este libro, su autoría se atribuye a un judío helenista, es decir, con influencia de Alejandría, de Grecia, que fue escrito alrededor del siglo I antes de Cristo. El resumen nos dice que fue escrito para fortalecer la fe de los judíos que vivían en un entorno influenciado por la cultura griega. Por eso el autor exalta la sabiduría divina, resaltando la diferencia entre justos e impíos y mostrando que el verdadero éxito proviene de seguir los caminos de Dios. El autor también reflexiona sobre la inmortalidad del alma y la justicia divina, enseñando que los impíos pueden parecer prósperos ahora, pero enfrentarán el juicio final. Si se fijan, son preguntas, son cuestionamientos que muchas veces la gente hace con mucha facilidad, prácticamente como mostrando inconformidad con la voluntad de Dios nuestro Señor, cuando realmente se tiene que ver cuál es el propósito que tiene Dios nuestro Señor y cómo Dios ordena todas las cosas. Recordarán cuando veíamos el libro de Job, que decíamos, pide explicaciones Job de todo lo que le está pasando, pero la respuesta de nuestro Señor no es las explicaciones que él pedía, sino diciéndole, yo soy Dios, yo soy el dueño de todo. Tú tienes que ajustarte a lo que yo hago, ¿sí? Aquello lo que sea más temido por ti, yo lo controlo. Yo tengo el control de todas esas cosas. Entonces, tú no te preocupes por eso. Preocúpate nada más de cumplir con mi voluntad. Y así tenemos que ver nosotros esa enseñanza de otra manera expresada en este libro de la sabiduría. Los personajes que tenemos aquí, pues son Dios, que es fuente de la verdadera sabiduría, Salomón, que se hace referencia a él como modelo de sabiduría. Recordamos que Salomón, cuando dice Dios que le da a escoger lo que él quiera de premio, de recompensa, él pide la sabiduría. No pide bienes materiales, sino pide la sabiduría para poder regir bien a su gobierno, ¿verdad? Al pueblo judío. Eh, Surgen también los justos y los impíos, que representan a quienes siguen o rechazan la sabiduría divina, según sea el caso, para poder notar esa diferencia, ¿verdad? ¿Qué pasa con unos y qué pasa con los otros? Cómo los impíos, los réprobos pueden aparentemente estar muy contentos durante cierto tiempo, pero luego llega el momento en que se enfrentan con el castigo, con el juicio, con las consecuencias de sus mismos actos. El aprendizaje que sacamos de aquí: la verdadera sabiduría proviene de Dios y conduce a la vida eterna. Quienes siguen la sabiduría divina viven conforme a la justicia y heredarán la inmortalidad, mientras que quienes la rechazan enfrentarán el castigo, ¿verdad? Son enseñanzas que tenemos que aprenderlas muy bien al pie de la letra para poder profundizar en el plan de Dios nuestro Señor para nosotros. ¿Qué nos dicen estos 19 capítulos del libro de la sabiduría? Se hace la exaltación de la sabiduría. Fíjense cómo cuando se va avanzando capítulo por capítulo de este libro de la sabiduría, se está hablando de esa manera de la sabiduría, pero hay muchas citas de aquí que se van a aplicar a la Santísima Virgen María, sobre todo en la liturgia, ¿sí? Que desde la eternidad fui concebida, dice en un pasaje. Bueno, literalmente se refiere a la sabiduría, pero como la Santísima Virgen María, al igual que todos nosotros, pero ella muy especialmente por la misión que traía para este mundo, pues es concebida
en la mente de Dios nuestro Señor desde toda la eternidad. Entonces, por eso en las misas se dicen esas palabras refiriéndonos a la Santísima Virgen María. Entonces, para que podamos distinguir, había una ocasión en que daba un sermón yo hablando sobre las demostraciones de por qué era correcta la devoción que teníamos los católicos hacia la Virgen Santísima y una persona me manda mensaje y me dice, padre, pues era más fácil citar este pasaje de la sabiduría porque aquí lo dice claramente, ¿verdad? Refiriéndose a la Virgen. Pues no, es que no es un pasaje literal, se trata nada más de una aplicación porque queda muy bien con la Santísima Virgen María, con quién es ella y cómo actúa y cuál es la misión que tiene, etcétera. Pero pues no lo podemos utilizar como una prueba, ¿verdad? Como un argumento, porque no es algo literal. No se refiere literalmente a la Virgen, sino se refiere a la sabiduría, ¿verdad? Simplemente lo aplicamos como una metáfora, como algo poético hacia la Santísima Virgen María. Se hace la comparación entre el destino de los justos y el de los impíos. Y obviamente lo que se tiene que buscar es la recompensa de la justicia en la vida eterna. Entonces, nos ajustamos a esa justicia de Dios nuestro Señor y pues vamos a alcanzar esa gloria eterna. Y tenemos el ejemplo de las personas justas, como su memoria queda de generación en generación. En la Iglesia Católica, pues lo vemos con los santos, ¿verdad? Que tenemos canonizados, como algunos son de los primeros siglos del cristianismo y todavía a la fecha se les sigue teniendo devoción, se siguen celebrando sus misas, se tienen en los altares, muchas veces tenemos reliquias de algunos mártires en las piedras yara del altar, etcétera. Entonces, eso nos muestra cómo realmente el seguir esa vida de justicia, esa vida de sabiduría divina, pues es lo que nos alcanza esa gloria y esa memoria eterna. Para los impíos, pues viene un juicio final y particular. El juicio particular de cada persona, pues no lo vemos, pero vamos a presenciar el juicio final y ahí nos vamos a dar cuenta de todas las consecuencias que tiene esa mala vida que han llevado. De aquellos que tristemente tienen envidia, admiran la vida que llevan los impíos, pues allí van a darse cuenta de que ni asomo de envidia debieran tener porque pues las consecuencias son gravísimas. Se invita a los reyes a buscar la sabiduría, puesto que Salomón, el rey, tuvo esa sabiduría, le pidió a Dios nuestro Señor esa sabiduría, y ese es un don de vida que logra tener esa influencia en la vida, que transforma realmente la forma de ser de las personas, y es esa la verdadera riqueza, lo que tenemos nosotros que buscar. Se pide en el capítulo 9 la oración por Salomón, por esa misma sabiduría que él tuvo y que es de la que nos da ejemplo, ¿verdad? Para todos los siglos. Eh, Se muestra cómo se ha actuado con sabiduría para el pueblo judío y las ventajas que ha tenido. Y cuando se han apartado de esa sabiduría divina, pues todas las consecuencias negativas que se han presentado. En el capítulo 11 se habla del poder de Dios manifestado en la creación, para que nosotros podamos situar dónde está Dios y dónde estamos nosotros, ¿verdad? Ni una hormiguita, ni un granito de arena, nada de eso. No somos nada en comparación con Dios nuestro Señor. Y aún así, Dios, en ese poder, en esa magnificencia, nos llega a amar a todos y cada uno de nosotros de una forma muy especial. Dios nuestro Señor nos tiene paciencia, ¿verdad? Tiene misericordia para con nosotros, pero no debemos de caer en un exceso de confianza, en un abuso más que nada de confianza en la misericordia de Dios, porque aun y cuando es justo y misericordioso, aun y cuando es paciente y misericordioso, es justo también y le da a cada cual lo que le corresponde. A ti te di todos estos bienes, todos estos talentos, todas estas gracias, todas estas bendiciones y no las aprovechaste. Sería injusto que te diera el premio, que a aquel otro le di menos y que hizo más cosas con lo que yo le di, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra la justicia de Dios nuestro Señor.
El capítulo 13 y el 14 nos hablan acerca de la insensatez de la idolatría y de los peligros que encierra. Eh, el capítulo 15 de alguna forma viene a complementar porque nos habla de la superioridad del verdadero Dios, para que nosotros no estemos rindiéndole culto a cosas superfluas, a cosas vanas, a cosas ambiguas de este mundo. Nos referimos que si a cierto tipo de prendas, que si el color rojo, que si el número 13, que si la escalera, que si el leer las cartas, que si el café, que si todas esas cosas, hasta llegar a las cosas más graves, más peligrosas, más ofensivas a Dios, como el supuesto culto de la falsamente llamada la Santa Muerte, ¿verdad? Y hablar de pues algunas creencias que se toman de otras religiones que no son la religión católica, que a final de cuentas todo eso lleva a la idolatría, ¿verdad? Yo no entiendo que un católico venga cargando, por ejemplo, que si un cuarzo, ¿verdad? Que si la mano de no sé qué tanto, que si los cinco poderes de quién sabe. No, por favor, ¿verdad? Es estar cayendo en idolatría cuando se dejan llevar por esas cosas. Y es indigno de todo católico el tener ese tipo de apegos, ese tipo de supersticiones, aparte de todo lo que se ofende a Dios nuestro Señor y todo lo que va a venir como consecuencia, ¿verdad? Y se nos da como ejemplo el castigo de los egipcios, que viviendo ellos con cierta prosperidad, pues a final de cuentas, por no aceptar la voluntad de Dios nuestro Señor, pues sufrieron el castigo, a diferencia del pueblo judío que los pone como ejemplo de justicia, que ellos lograron salvarse. Sabemos lo que pasó después, ¿verdad? Que a final de cuentas, nada más unos cuantos llegaron a la tierra prometida. Eh, Se habla de las tinieblas como castigo para los impíos, que es prácticamente hablarnos de la pena de daño, de no poder ver a Dios nuestro Señor, que es hablar del infierno. Se habla de la liberación de los israelitas en Egipto, en la misma relación con el capítulo 16 que decíamos, y en el capítulo 19 se habla del cuidado de Dios por los justos a lo largo de la historia. Entonces, podemos agarrar muchos ejemplos de cómo Dios nuestro Señor va teniendo ese cuidado por las personas que se mantienen bajo su sabiduría. Entramos al libro del Eclesiástico. ¿Quién lo escribió? Jesús ben Sirá o Jesús hijo de Sirá. Eh, es un sabio judío de Jerusalén que escribió este libro alrededor del siglo segundo antes de Cristo. Y su nieto lo tradujo al griego, ¿verdad? Que decimos tenían esa influencia helenista, griega, los judíos en aquel entonces. Este libro dice Jesús, hijo de Sirá, o Jesús ben Sirá. Vamos a encontrarnos por eso en algunas Biblias que dice Sirácides o Sirácida, refiriéndose a este libro, para que podamos identificarlo correctamente, que no digamos, hey, en esta Biblia no viene el libro del eclesiástico, puede venir nada más con otro nombre, ¿verdad? Pero ya en la misma práctica, agarrando las Biblias que le pierdan el miedo, ya van ustedes identificando esas cosas. Lo importante es no el nombre, sino todo lo que contiene cada libro. Este libro está escrito en una época de fuerte influencia helenista, como decíamos. Busca preservar la tradición y enseñanza judía, que no se corrompan con esa influencia griega. Es un manual de vida basado en la ley de Dios, ofreciendo consejos prácticos sobre moral, ética, convivencia e instrucción religiosa. Su objetivo es guiar a los fieles en la búsqueda de la sabiduría divina y la vida recta. Podemos decir el libro del eclesiástico, perdón, el del Eclesiastés y de la sabiduría nos hablan de despreciar las cosas de este mundo. Y luego el eclesiástico nos habla de aspirar a las cosas divinas, a unirnos con Dios nuestro Señor. Entonces es como pasar a lo que está más alto, ¿sí? Lo que es más grande, lo que es más importante en nuestra vida. Seguir la vida recta de acuerdo a la sabiduría de Dios nuestro Señor. De los personajes, pues obviamente está Dios, que es fuente de toda sabiduría. Se presentan los sabios y los necios para ver el contraste entre quienes siguen la sabiduría divina y quienes la rechazan.
Y tenemos a los sacerdotes y líderes que son exhortados a vivir con justicia, como pasaba en el libro de la sabiduría, ¿verdad? El aprendizaje. La sabiduría viene de Dios y se alcanza con temor del Señor, justicia y humildad. Vivir según estos principios trae bendiciones, mientras que alejarse de ellos conduce a la ruina. Son verdades que siempre debemos tener en la mente y en el corazón para poder discernir correctamente qué es lo que tenemos que escoger. Decía yo hace poco, debemos nosotros ver que nuestro peor enemigo es nuestra voluntad cuando no la dirigimos correctamente, cuando no hacemos un buen uso de nuestra libertad que nos la ha dado Dios como un don y que tristemente la mal usamos como para nuestra perdición, ¿sí? Entonces, de la cronología que tenemos del libro del Eclesiástico, vemos así un poquito más a grosso modo cómo la sabiduría viene de Dios y enseña el temor al Señor con lo que hemos dicho, ¿verdad? No con miedo, sino con amor a Dios nuestro Señor. Tener una confianza plena en Dios en todas las pruebas por las que pasemos. No pensar qué tan difícil es el problema. Y debemos de ver el libro de Job, ¿verdad? Todo lo que él sufrió. Se pierden todas sus haciendas, eh, mueren sus 10 hijos y él se enferma de lepra. No importan las pruebas, tenemos que tener la confianza en Dios nuestro Señor, que a final de cuentas, como decimos, después de la tempestad viene la calma. Capítulo 3: honor a los padres y humildad. ¿Sí? A mí me gustan estos libros de la sabiduría porque se aplican mucho a nuestra vida cotidiana, a lo que estamos haciendo continuamente. Y esa relación de honra a nuestros padres, de obediencia, de caridad para con ellos, tendría que ser un mandamiento que estuviera impreso en nuestro corazón siempre, que lo tuviéramos viendo continuamente, que lo tuviéramos enfrente para estarlo viendo de manera permanente, para que no nos desviáramos, que no nos alejáramos de eso, porque tenemos que reconocer que nuestros padres, independientemente de todos sus defectos que puedan tener o por todas las cosas por las que hayan pasado, son los representantes de Dios en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que brindarles ese respeto. Puede llegar el momento en que ya no estamos obligados a la obediencia, por la edad, por el oficio, por la independencia que tenemos de ellos, pero siempre vamos a tener la obligación de respetarlos y de actuar con caridad para con ellos. Son obligaciones de toda la vida. Debemos cuidar de los pobres, ayudarles en sus necesidades. No debemos caer en la presunción, en el orgullo. Tenemos que llevar una buena relación con nuestros semejantes, actuar con disciplina. Yo les digo que la disciplina es prácticamente lo que nos va señalando el camino, ¿verdad? Es como vemos los rieles de un tren, ¿verdad? Por esos rieles, por esas vías, no me puedo separar. Tengo que ir por allí. Si me aparto de ellos, me voy a descarrilar. Entonces, tengo yo que cuidar de esa disciplina, ajustarme a los mandamientos de Dios nuestro Señor. Dentro de las virtudes, pues se dan consejos sobre la humildad y la caridad. Se debe tener el cuidado de las malas compañías, que ya lo decíamos en el otro libro, cómo esa mala influencia nos puede afectar, nos puede corromper. Tener prudencia en las relaciones con mujeres y amigos. Eh, Aquí, pues obviamente, como suele suceder en las Sagradas Escrituras, se hace mucho énfasis en el caso del hombre, para que el hombre tenga el cuidado en la relación con las mujeres. Pero es recíproco, ¿verdad? Se aplica para ambos. Y yo siempre les digo, tiene que haber un respeto, tiene que haber una caridad y tiene que haber una distancia. No podemos llegar a caer en familiaridades. El contacto con la persona del otro sexo puede causar sensibilidad. El sentido del tacto lo tenemos en todo el cuerpo. Todo nuestro cuerpo es sensible. Entonces, el contacto, el simple roce con una persona
nos va a causar una sensación. Entonces, alguien con muy buena intención puede acercarse, saludar, abrazar, besar a otra persona, pero no sabemos qué se provocó en la otra persona, qué es lo que sintió la otra persona, cómo maneja la otra persona esa sensación. Por eso yo siempre doy la recomendación, si no se trata de los padres, los hermanos, los hijos, evitar ese contacto, ¿verdad? Hay que cuidar de no pasar ciertos límites, porque luego estaba yo hace años, yo le comentaba que yo hice varios intentos de escribir libros y un intento que tuve era de escribir un libro que se iba a llamar, ojalá Dios quiera pueda escribirlo en algún momento, se iba a llamar en aquel entonces La ingenuidad de la mujer, porque yo estoy convencido de que la mujer cae en muchos pecados, no por malicia, sino por ingenuidad. ¿Por qué? Porque llega a extralimitarse en eso, se lleva con la otra persona le falta el respeto y lo dice, yo tengo la culpa, ¿para qué me llevo con él así? Y dice uno, qué mal que estuviera llevando ese trato que rebasara ciertos límites, pero eso no le da ningún derecho a la otra persona a faltarte al respeto. Es que me hizo que cayera en esto, no porque yo lo quiera, no porque yo quisiera esto, sino porque pues yo le di malas señales. Yo le dije esto, yo le... No, 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 no. Son situaciones de ingenuidad, pero muchas veces son cosas que se le sale del control a la mujer por este punto, porque desgraciadamente no se cuida de la prudencia de la relación que se lleva con el sexo opuesto. Entonces, tanto del hombre para con la mujer, se tiene que brindar ese respeto, como decimos ordinariamente. ¿Te gustaría que a tu mamá, a tu hermana, a tu hija, la trataran de esa manera como tú tratas a estas otras mujeres? Si no es así, pues no puedes hacerlo tampoco con las mujeres, ¿verdad? Tienes que brindarles ese respeto que tú quieres para tu mamá, para tus hermanas, para tus hijas, ¿verdad? Entonces, igual de parte de las mujeres hacia los hombres, ¿verdad? Evitar sobrepasar esos límites para no dar lugar a faltas de respeto o pecados más graves. Se tiene que tener cuidado sobre el peligro del orgullo y debemos tomar en consideración el poder de Dios, que en un instante, en cualquier momento, nos puede poner en el lugar que nos corresponde. Entonces no podemos dejarnos llevar por la altivez, por el orgullo. Debemos tener siempre el apego, la unidad con la humildad y la confianza en Dios nuestro Señor. No confiar en los enemigos, confiar en Dios nuestro Señor, que es el que nos va dando el rumbo a seguir en nuestra vida. Tenemos una diferencia en el capítulo 13 entre los ricos y los pobres, que muchas veces los ricos, en lugar de ser protectores, cuidadores, eh, ayudadores de las personas pobres, pues desgraciadamente ejercen una mala influencia sobre ellas, ¿verdad? Porque sienten un poder y sienten la capacidad para hacerlo. Tenemos que tomar en cuenta que si buscamos la felicidad, esa felicidad está en Dios nuestro Señor. El capítulo 15 nos ayuda mucho para poder reconocer la libertad que Dios nuestro Señor nos ha dado. Es un don que Dios nuestro Señor nos brinda, pero nosotros tenemos que hacer una correcta elección. Nosotros, al tener una libertad, tenemos la capacidad para elegir. Nuestro libre albedrío nos permite que elijamos entre lo bueno y lo malo, pero debemos perfeccionar nuestra libertad no para hacer lo que queramos, como decimos, sino para hacer lo que es bueno a los ojos de Dios nuestro Señor. Esa es la verdadera libertad. ¿Cuántas personas no hay que se lamentan, que se entristecen, que hasta lloran por pecados que han cometido? Es que yo no quería, es que ya no puedo, es que nunca voy a salir de esto. Dice uno, entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres seguir cometiendo el pecado o ya no quieres caer en él? No, ya no quiero.
¿Y por qué lo sigues cometiendo? Si es un acto de tu libertad, nunca vas a pecar por obligación. No vas a pecar forzado. Vas a pecar porque tú quieres. Es que me insistieron. Es que me dijeron que ya no me iban a hablar. Es que me vieron feo si no hacía eso. Que no te importe. Te debe importar cómo eres visto a los ojos de Dios nuestro Señor. Tienes la libertad para elegir, pero debes elegir lo que es bueno a los ojos de Dios nuestro Señor, porque es lo que te va a traer las recompensas, las gracias, las bendiciones de Dios nuestro Señor. Yo siempre les pongo, cuando hablo de esto, el ejemplo de los ángeles. Los ángeles no pueden caer en pecado, pero porque no tienen la capacidad de pecar, no, porque no quieren pecar, porque tienen perfeccionada su voluntad al grado de que ellos eligen únicamente lo que es bueno y buscan lo que es mejor para agradar a Dios y tener esa gloria que Dios nuestro Señor les ha brindado, ¿verdad? Entonces, tendríamos que hacerlo nosotros, lo mismo, con las debidas proporciones, por supuesto, pero tendríamos nosotros que buscar hacer un buen uso de nuestra libertad para elegir lo que es bueno, lo que realmente me ayude para avanzar en mi vida espiritual en este mundo y para poder merecer la entrada en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque viene luego el juicio divino. Ya decimos, particular al momento de la muerte, juicio final al final de todos los tiempos. Y la retribución se refiere al misterio y dogma de la remuneración. Este misterio de la remuneración es de los misterios básicos de la religión católica que tenemos nosotros que conocer. En el catecismo de el padre Ripalda lo decía ampliamente este misterio, que de manera muy sencilla decimos, la remuneración consiste en que se le va a dar a cada quien lo que le corresponde. Al final, a los buenos, la salvación eterna, a los malos, la condenación eterna. Entonces, no podemos escaparnos de ese juicio y de esa justicia de Dios nuestro Señor, porque Dios nos ha creado para eso, para hacer el bien y para practicar la justicia. La misericordia de Dios y su sabiduría la vemos aplicada en nuestra vida cotidiana, todos los días, ¿sí? El hecho de que estemos aquí en este mundo ya es una muestra de la misericordia y del amor de Dios nuestro Señor para con nosotros, porque nos sigue dando oportunidades a pesar de todos los pecados que podamos nosotros cometer. Dentro de los pecados que se cometen, pues están los pecados de la lengua, ¿verdad? Que es donde muchísimas faltas se llegan a cometer y no se le da la importancia de vida, ¿verdad? No nos damos cuenta de que al momento de hablar de un prójimo, estamos ofendiendo a Dios nuestro Señor. Y muchas veces justificamos esos comentarios con decir, si sucedió, no estoy diciendo mentira. No, pero estás difamando a la otra persona o le estás calumniando, ¿verdad? Cuando se trata ya de una mentira. Entonces, se tiene que tener la prudencia en el hablar. Por eso, en el capítulo 20 se dice sobre el valor del silencio y la palabra, hacer un buen uso de la palabra. ¿Se acuerdan de una frase que dice que aún el necio, si guardara silencio, pasaría por sabio? ¿Mm? Porque en guardar silencio va a evitar decir un montón de tonterías, de burradas, ¿verdad? Entonces, aún y cuando sea una persona necia, se queda calladita, nadie se va a dar cuenta que es un necio. ¿Mm? En el capítulo 21 se habla acerca del comportamiento del sabio y del necio. Vemos cómo se va dando esa comparación, ¿verdad? El justo, el impío, el sabio, el necio, para que se vaya cuidando de dar una correcta educación a los hijos en la prudencia, en las amistades, en seguir la verdadera sabiduría y cuidar mucho del peligro de los malos deseos y la importancia de la palabra, ¿verdad? Porque dice nuestro Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tenemos en nuestro interior es lo que vamos desplegando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Se alaba la sabiduría y su papel en la creación. Todo lo que vemos nosotros, toda la perfección de la creación, dice uno,
para que luego vengan y digan que una explosión causó esta perfección, este orden, pues es absurdo, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer a un lado a Dios nuestro Señor de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Eh, Capítulo 25 dedicado especialmente para las mujeres, les habla acerca de las virtudes y acerca de sus defectos. En el capítulo 26 se habla del valor de la esposa virtuosa. Estas palabras del eclesiástico de este capítulo se aplican a algunas misas, ¿verdad? También hablando acerca de esas virtudes que han llevado a la santificación de ciertas personas. Luego se habla de la verdadera y falsa amistad, perdonar para ser perdonado. Si nada más con que estuviéramos meditando nosotros, reflexionando en lo que nos dice el Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Eh, ya con eso, nosotros debiéramos de estar muy conscientes de que si no perdonamos a nuestros deudores, no vamos a ser perdonados de nuestras deudas. Es prácticamente como una condición que Dios nuestro Señor nos pone, porque el Padre nuestro es la única oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso, una enseñanza que nos deja es esta: perdonar para poder ser nosotros también perdonados. El capítulo 29 se trata de la caridad, específicamente habla acerca de los préstamos, la generosidad para con los demás. Capítulo 30, educación de los hijos, muy importante para los padres de familia. La búsqueda de la salud, no física, sino la espiritual. Capítulo 31, la riqueza y moderación en la comida y la bebida, que es la virtud de la templanza. Y en el capítulo 32, la prudencia en el liderazgo y el comportamiento. Que si tenemos que dirigir a otras personas, lo hagamos con la debida prudencia, con caridad, con humildad, para poder darles el rumbo correcto. Seguimos con el libro del eclesiástico, que tiene hasta 51 capítulos. Entonces, ya en el capítulo 33 se nos habla del orden de la creación y en el actuar humano, cómo actuamos nosotros con respecto a lo que tenemos a nuestro alrededor, los sueños, las falsas esperanzas que se presentan cuando no tenemos la confianza puesta en Dios nuestro Señor. El verdadero sacrificio agrada a Dios. Acuérdense de lo que pasa con Caín y Abel, ¿verdad? Los dos ofrecen sacrificios a Dios nuestro Señor, pero únicamente los sacrificios, las ofrendas de Abel eran las agradables a Dios, porque las ofrendas que estaba entregando Caín no eran de corazón. Entonces, el verdadero sacrificio es el que agrada a Dios. La oración por la restauración de Israel, por todo lo que pasaba en aquel entonces, buenos consejos, discernimiento, valor de los médicos, la medicina. Para los médicos, me tocó en una ocasión en un consultorio ver cómo había eh, un cuadro, ¿verdad? Estaba enmarcado y estaba este capítulo 38 del Eclesiástico, ¿verdad? Que es prácticamente como para tenerlo ellos siempre grabado en su conciencia de con qué disposición tenían que ejercer la medicina. Entonces, muy bueno para quienes practiquen esa carrera, que puedan tener esas palabras siempre en su corazón. El sabio medita en la ley de Dios, los dolores de la vida y esperanza en el Señor, para que veamos cómo aún dentro de los dolores, dentro de los penares, las tristezas de nuestra vida, tenemos que tener la esperanza en Dios, ¿verdad? Él nos va a dar lo necesario. No nos va a quitar algunos de los dolores por los que pasamos, ¿verdad? No necesariamente, pero nos va a dar la capacidad para poder sobrellevarlos y poder sacar el fruto, sacar el bien de esos males aparentes que hemos dicho. Entonces, ahí es donde tiene que estar puesta nuestra esperanza. No que nos va a exentar de problemas, sino que nos va a dar la capacidad y el aprendizaje y los frutos de esos problemas de nuestra vida. Es muy importante la reflexión sobre la muerte. Eh, es de los capítulos que tenemos que aprendernos de memoria, ¿verdad? Porque, pues, obviamente todos vamos a llegar a la muerte.
y necesitamos por lo mismo estar preparados cuando llegue ese momento. El secreto y el cuidado de la palabra, ¿verdad? Para poder ser confiables para con nuestros semejantes, la alabanza a las obras de la creación, todo lo que Dios nuestro Señor ha hecho, la alabanza de los antepasados justos, ¿verdad? Para poder seguir los buenos ejemplos. Y luego se dan, en consonancia, estos capítulos donde se habla acerca de Moisés, Aarón, Josué, Samuel, los jueces, David, Salomón, Elías, Eliseo, los grandes sacerdotes y líderes de Israel, Simeón, el sumo sacerdote, y finalmente se trata sobre la alabanza a Dios y el agradecimiento por la sabiduría. Y de esta manera concluimos con los libros sapienciales, los libros de la sabiduría, ¿sí? Son todos los libros que tenemos dentro de la sabiduría para que nos demos a la tarea de que entremos a la Biblia, que le demos una buena pasada y que particularmente estos libros de las Sagradas Escrituras, que son los libros sapienciales, que aprendamos un poquito, como les digo, no son para una lectura rápida, sino son para meditar, son para reflexionar. Un versículo de estos libros sapienciales y podemos pasarnos un buen rato leyéndolos, pensando, reflexionando qué es lo que nos quiere decir Dios con ello, etcétera. ¿Se acuerdan ustedes del caso de San Francisco de Asís? Cómo durante años se la pasó meditando él en una frase: Dios mío y todas las cosas. Nada más, esa frase fue todo. Dios mío y todas las cosas. Y nosotros, que no tenemos obviamente la espiritualidad de San Francisco de Asís, decimos, pero pues, ¿en qué tanto pensaba? ¿Verdad? Pues él, en ese amor a Dios nuestro Señor, sabía sacar materia, tema, para estar meditando, basándose nada más en esas palabras. Imagínense hablar acerca de la crucifixión de nuestro Señor, hablar acerca de la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos, hablar acerca de una de las virtudes de la Santísima Virgen María. ¿Cuánto tiempo no podría pasar San Francisco meditando sobre esas cosas? Y sabemos que él, por ejemplo, se ponía en meditación, le gritaban y ni cuenta se daba. Estaba en esa unión con Dios nuestro Señor, estaba absorto en su meditación, en estar manifestándole ese amor a Dios, ¿verdad? Entonces, había ocasiones en que Dios mismo tenía que decirle, ve porque te hablan, ¿verdad? O sea, tenía que avisarle de que le estaban gritando las otras personas porque por sí mismo no se llegaba a dar cuenta. Entonces, para que veamos la perfección espiritual que llegó a alcanzar San Francisco de Asís y el inmenso amor que le tributaba a Dios nuestro Señor. Y obviamente, pues todo el amor que le tributó Dios también a él, al grado de que sabemos que San Francisco de Asís pues fue el santo hasta el momento más parecido a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con eso terminamos la clase de este día, ya con los libros sapienciales. Veríamos con el favor de Dios para la próxima semana los libros proféticos. Agárrense porque algunos están un poquito difíciles de entender. Vamos a tener que revisarlos cuidadosamente, sobre todo para que entendamos cuál es la misión que tienen ellos en su tiempo, en sus circunstancias, cuál es el mensaje que transmiten a la demás gente, que era mensaje enviado por Dios nuestro Señor, por supuesto. Entonces, todo eso lo vamos a ver ya para la próxima semana con el favor de Dios. Nos preparamos entonces y por lo pronto nos llenamos mucho de los libros sapienciales, nos metemos a leerlos, a reflexionar, a meditar y a manifestar ese amor a Dios nuestro Señor. No sé si alguien tenga alguna duda ya para poder terminar antes de retirarnos, algún comentario o duda que tengan. ¿No? No. Bien, perfecto. Entonces, terminamos con una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como en un Como principio, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. amén. Ave María Purísima, Sin pecado, Pecado original concebida. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos con el favor de Dios el próximo martes. Muchas gracias a todos. Para servirles, hasta luego. Que descansen. Gracias igual. Gracias. Gracias.